Eterno Dios soberano, gracias te damos en esta mañana una vez más por lo bueno y maravilloso que tú has sido con nosotros. Gracias, Señor, por todas las cosas que hemos podido hacer. Y mira, Señor, que vamos a exponer tu palabra. Te pido que nos ayude, Señor, que Cristo sea exaltado a través de la exposición bíblica, Señor, y que tú nos permitas a nosotros, Señor, ver, Señor, las enseñanzas pertinentes que nosotros debemos aplicar a nuestras vidas, y que el poder transformador de tu palabra, Señor, nos ayude, Señor, a hacer lo que tenemos que hacer. En el nombre de Jesús. Amén. Evangelio según San Juan, capítulo 2, versículo 1 en adelante. Evangelio según San Juan, capítulo 2, versículo 1 en adelante. Vamos a leer el texto de Juan, capítulo 2, versículo 1, dice de la siguiente manera: al tercer día se celebró una boda en Cana de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Fue invitado también Jesús con sus discípulos a la boda. Y como faltó el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tiene que ver eso conmigo y contigo, mujer? Todavía no ha llegado mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que él os diga. Habían allí 6 tinajas de piedra para agua, de acuerdo con los ritos de la purificación de los judíos. En cada una de ellas cabían 2 o 3 medidas. Y Jesús les dijo: llenad de agua las tinajas. Y las llenaron hasta el borde. Luego les dijo: sacad ahora y llevad al encargado del banquete. Se lo llevaron, y cuando el encargado del banquete probó el agua ya hecha vino, y no sabía de dónde venía, aunque los sirvientes que habían sacado el agua sí lo sabían, llamó al novio y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han tomado bastante, entonces saca el inferior. Pero tú has guardado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Nosotros en el capítulo 1, nosotros vimos varios detalles en torno a cómo Juan empieza dándonos los primeros minutos de su libro. Y en ese primer capítulo que vemos varios detalles, que analizamos varios detalles durante cada domingo, en ese primer capítulo nos pasa al segundo capítulo de Juan, donde Juan entonces aquí nos presenta la primera señal o el primer milagro, no solamente en su libro, sino también hecho por Jesús. Y yo no quiero que nosotros en esta mañana podamos perder de vista la intención de Juan. No quiero que perdamos de vista su intención, y quiero que veamos un poquito de cerca la intención de Juan al Juan escribir estas cosas. Aquí a la altura del capítulo 2 estamos, y es interesante que nosotros podamos llegar a la altura del capítulo 2, nosotros ver esta primera señal. Y es interesante porque Juan nos presenta 7 señales. O sea, dentro de todo el relato que Juan nos hace, Juan presenta 2 señales o 2 milagros, solo 7. Tomando en cuenta, cuando digo solo 7, que Marcos y Mateo incluyen 21 y que Lucas incluye 19. Y Juan en todo el relato solo incluye 7, pero debemos recordar que Juan escribió y colocó en su libro de manera específica lo que él quería que sus lectores pudieran saber, conocer y entender de Jesucristo. Y seleccionó lo que él quería, lo colocó allí en su libro con un fin marcado, y entonces nosotros podemos verlo a través de todo el libro. No era que Juan estaba dando palos a ciegas, a ver, déjame ver qué hago y déjame ver qué escribo, y empezó a escribir. No fue tampoco que Juan empezó a escribir todo lo que empezaba a recordar y empezó a escribir todo, empezó a escribir. No fue así. Juan seleccionó
todo lo que él quería, lo colocó allí y tenía un fin marcado para todo lo que él escribió. Para mostrar esto, quiero que veamos dos versículos bíblicos en Juan capítulo 20, versículo 30 y versículo 31. Dice allí Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículo 30 y 31. Por cierto, Jesús hizo muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. O sea, Juan está reconociendo que Jesús hizo muchas otras más, pero que él no las escribió en su libro. Versículo 31. Pero estas cosas que han sido escritas en mi libro, eso lo añado yo, se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Juan está diciendo, Jesús hizo muchas otras señales. Yo solamente me preocupé por presentar 7. Y el propósito de esas 7 que yo le estoy presentando es que crean ustedes que Jesucristo es el ungido. O sea, que Cristo o que Jesús es el Cristo, que es el ungido, el Hijo de Dios. Y para que creyendo eso ustedes puedan tener vida eterna en su nombre. Ese es el propósito general de Juan. Y tenemos que notar algo. Juan está diciendo aquí, o Juan está nombrando la palabra señales. El quien ha pronunciado la palabra milagro he sido yo, y lo he hecho de manera intencional. Pero Juan no menciona la palabra milagro, sino señales. Y en los versículos del 20, 30, 31, Juan dice que las señales, que si Jesús hizo otras señales que no están aquí. Juan está hablando de señales, Juan no está hablando de milagro. Entonces, ¿qué, pastor? Él no hizo milagro, él lo que hizo fue señales, o él lo que hizo fue señales y lo que no hizo fue milagro. ¿Qué pasó ahí entonces? Jesús hizo muchas otras señales en presencia de sus discípulos, dice Juan, las cuales no están escritas en sus libros. En su libro. Señales. ¿Qué Juan quería decirnos con señales? ¿Qué es una señal? ¿Qué es un milagro? Tengo dos definiciones breves, cortas, sencillas, para que podamos entender. Un milagro es el despliegue de poder de Dios sobre el orden natural, donde Dios hace lo que quiere sin tomar en cuenta el orden natural, solo por su puro poder. Es donde Dios afecta el orden natural. El orden natural se ve afectado por el orden, por el poder y por la voluntad de Dios. Esto es un milagro, porque regularmente las cosas no son así. Le voy a citar uno. Jesús viene caminando por encima del agua. ¿Es normal que una persona esté caminando por encima del agua? Si fuera así, no quedara gente en la República Dominicana, porque todos hubiesen ido a pie caminando por encima del agua para los distintos países que quieren irse. Pero no, eso no es normal. Jesús viene caminando por encima del agua, y cuando los discípulos lo ven, ¿qué hacen ellos? Se asustan, se llenan de miedo, porque ellos creen que es un fantasma, o sea, que es un muerto que viene caminando por encima del agua, porque eso no es normal. Eso es contra el orden de la naturaleza. ¿Qué es lo normal? Que una persona pise el agua y se hunda. Eso es lo normal. Esa es la naturaleza. Entonces, el milagro es eso que tiene que ver con el poder sobrenatural de Dios. Y ese poder sobrenatural de Dios rompe con lo que es el orden natural. Eso es un milagro. Ahora, ¿qué es una señal? La señal es un milagro con un mensaje detrás. La señal es un milagro con una señal detrás. O podemos decirlo de otra manera, es un milagro con un significado. Y podemos decir que una señal es una marca que se hace con un fin. Y un fin determinado para indicar algo. Juan nos está dando aquí una marca que está indicando algo importante que nosotros tenemos que detenernos a ver y a contemplar. Y así fue como Juan utiliza
los milagros en su libro como una señal para que nosotros podamos detenernos a ver qué Él quiere decirnos y qué hay detrás de ese milagro. ¿Cuál es la enseñanza que hay detrás de ese milagro? Entonces eso lo convierte en una señal. Usted va en su vehículo, usted va conduciendo y de repente le aparece una señal, un círculo rojo, una flecha a la izquierda y abajo un desvíe. Una señal indicándole que no puede seguir la calle derecho, porque si sigue la calle o puede tener un accidente o puede ocurrir algo, porque hay algo que está sucediendo en esa calle al final que usted no lo sabe, pero hay una señal ahí que le está diciendo que debe desviarse. Eso es lo que está haciendo Juan. Juan nos está colocando una señal y quiere que nosotros le prestemos atención a su señal, porque es importante para la intención de Juan que nosotros le prestemos atención a su señal. Anoche nosotros estábamos en una iglesia y salimos y teníamos que pasar cerca de las calles donde está el padre, donde vive el hermano Abraham y hermana Nilda. Y nosotros llegamos a una calle donde regularmente por ahí uno siempre como que tiene un lugar, una calle, un trayecto, una ruta por la que uno regularmente se va. Cuando yo estoy por esa zona, regularmente yo me voy por la misma ruta. Pero ¿qué sucede? Cuando llegamos a la esquina, habían unos póster parados, unos pedazos de hierro con unas cosas que indicaba que eso estaba cerrado. Entonces, eso era una señal de que la calle estaba cerrada. Cuando avanzo el vehículo un poco más para adelante que miramos, entonces me doy cuenta que la calle está cerrada porque el badén que está más para adelante parece que está en reparación y está muy hondo. De no haber estado esa señal ahí, cuando yo entro, yo no me iba a percatar de eso y podía entrar al badén y entonces iba a tener un problema. Hay que hacerle caso entonces a las señales. Amén. Pero lo curioso de esa señal es que no había nada escrito. No había nada escrito, pero todo lo que estaba ahí a mí me indicaba que era una señal de que yo no podía entrar con el vehículo. Juan nos está diciendo en su evangelio que este milagro fue principio de señal y que eso entonces debe indicarnos a nosotros que debemos abrir los ojos, porque hay algo detrás de eso que Jesús quiere decirnos. Tenemos que ver detrás de esto que Jesús está haciendo, qué es lo que Él nos quiere decir. Dice el versículo 11, dice: este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en Él. Juan él no lo está ocultando, él está diciendo: esto es un principio, o este fue el principio de las señales de Jesús, y luego pasa a explicarnos otra cosa. Tomando nosotros en cuenta esto, tenemos nosotros entonces que tener claro que es una señal y que es un milagro, porque de manera recurrente en el libro de Juan, que es que estamos analizando, cuando nos encontremos con esto de manera recurrente, no vamos a hablar de milagros, sino que vamos a hablar de una señal, porque ya Juan nos dice en esta primera que nos presenta que él colocó en su libro 7 señales y que esta era la primera, y detrás de cada señal entonces tenemos que ver qué es lo que el autor quiere que nosotros observemos a través de esa señal que hizo Jesús. El versículo 1: al tercer día se celebró una boda en Caná de Galilea y la madre de Jesús se encontraba allí. También habían sido invitados a la boda Jesús y sus discípulos. Caná de Galilea era probablemente una ciudad a unos 15 kilómetros de Nazaret. Del Jordán estaba a unos 3 días de camino. Pero era interesante nosotros ver y analizar lo que sucedía en Oriente con las bodas. Las bodas eran un acontecimiento sumamente importante, porque era un acontecimiento social en esos tiempos. La celebración podía durar de una boda hasta una semana. Y a diferencia de las bodas modernas hoy, que son pagas casi siempre por
por la familia de la novia. En Oriente no era así. Quienes costeaban los gastos de la boda eran la familia del novio. En mi caso no fue así. Yo tuve que pagarme yo mi boda. Pero esa no es la regla. Piense usted en eso. El novio en este tiempo era el responsable de los gastos de la celebración. La pareja duraba varios meses en esto de la preparación antes de la boda, pero desde ese momento, ese compromiso que ellos hacían era contado como era como la primera parte, y desde ese compromiso ya ellos eran considerados como esposos para la ley. Incluso recuerden lo que sucedió con María y con José. Aún antes de ellos llegar a consumar el matrimonio, él tuvo que pensar en darle carta de divorcio, porque legalmente ellos estaban casados, aunque ellos no habían consumado el matrimonio, no vivían juntos, pero ya ellos eran esposos, eran considerados como esposos por todo lo que era el ritual que se hacía en torno a todo esto. ¿Qué sucedía en la noche de la ceremonia? Que la noche de la ceremonia por lo regular se hacía un miércoles. El novio y los amigos del novio o los invitados del novio, los invitados llegaban a la casa del novio. Cuando llegaban a la casa del novio, salían todos a la casa de la novia. Y cuando llegaban a la casa de la novia, entonces salían de la casa de la novia y volvían a la casa del novio, que era donde estaba el banquete y donde luego al final se iba a celebrar, se iba a hacer la ceremonia para el casamiento real. Yo no sé por qué se complicaban tanto, ¿verdad? Era tan simple como que nos vamos a reunir todos en la casa del novio, pero... La madre de Jesús, nos dice el texto, que la madre de Jesús estaba ahí. Y es interesante que a pesar de que Juan y María eran parientes, Juan no menciona en su evangelio el nombre de María. No lo menciona. Pero María estaba aquí. Y al ver que María estaba en la boda e invitaron, resalta Juan, e invitan a Jesús y a sus discípulos, eso parece indicar que estamos hablando o de familiares de ellos, familiares de María, o en su defecto amigos muy cercanos. Y todo parece indicar que María no era una simple invitada. Parece que María tenía cierta responsabilidad en torno a la boda, y por eso fíjense que ella está involucrada en el hecho de que se acabó el vino. ¿Quiénes son los que regularmente están pendientes a la cosa que está sucediendo cuando se está invitando algo? ¿Quiénes son? Los organizadores, las personas que están trabajando en torno a eso, y las personas a quienes se le está sirviendo regularmente ni cuenta se dan de lo que está sucediendo. María sabía. María estaba allí y Jesús fue invitado. Versículo 3, cuando el vino se acabó, la madre de Jesús le dijo, ya no tienen vino. Mujer, ¿eso qué tiene que ver conmigo? Respondió Jesús, todavía no ha llegado mi hora. Su madre dijo a los sirvientes, hagan lo que Él les ordene. Jesús, inclusive hay estudiosos bíblicos que dicen que Jesús le dio un boche santo a María. Y que Jesús le dio un boche y le dijo, pero eso lo dije así, ahorita yo se lo digo porque no lo puedo decir por aquí. Sin embargo, yo creo que no. Yo creo que no, porque cuando usted analiza la idea del texto, cuando usted analiza lo que Jesús está diciendo en el texto, y usted analiza la forma de tratar, de los hijos tratar a sus madres en el Medio Oriente, se da cuenta de que no es así. Jesús lo que le está diciendo hoy, nosotros haciendo contemporánea la expresión, Jesús lo que le está diciendo, señora, ¿qué tiene que ver eso contigo y conmigo? Y el señora es de respeto, ¿o no? Yo recuerdo la primera vez que me llamaron a mí de un banco, yo tenía como 18, 19 años, no recuerdo exactamente. No fue Luis, no me mire así Luis. De como 17 o 18, 19, tenía menos de 20 años.
y me llamaron y me dijeron: señor Daniel Cordero, usted ha sido seleccionado por nuestra institución para darle una tarjeta de crédito. Yo no pude seguir escuchándolo porque es que lo que me habían dicho era muy grande. Y yo me volteé y le dije a José: me dijeron señor. Porque eso es un respeto y una cosa de que... Y eso tiene que ver en nosotros hoy. Cuando a usted le dicen señor fulano de tal, o lo respetan o lo van a engañar. Pero casi siempre es porque lo respetan. Y por eso que le digo que lo de Jesús fue a manera de respeto. Jesús le dijo con respeto a su mamá: señora. ¿Y esto qué tiene que ver con nosotros? La idea aquí es que María tenía que dejar de ver a Jesús como su hijo y tenía que empezar a ver a Jesús como su Señor. No la maltrató, Él la trató con cariño. Y sabemos que la trató con cariño porque al final, ¿qué terminó haciendo? Lo que ella le pidió. Y lo hizo, no fue porque Él fue obligado por ella y ahora ella me lo pidió, tengo que hacerlo obligado. No, fue porque Él la trató con cariño. Las esposas de nosotros que entiendan por qué que hacemos la cosa a veces. Es por cariño. Amén. Amén. Esto lo trajo desde Eva hasta hoy. Son todas así. Pero qué bueno que son así. ¿Verdad, Abraham? Enfriarse. Y Jesús le dijo: mujer, ¿qué nos va a ti y a mí? Esto dice la Biblia de las Américas. La traducción a la Biblia de las Américas nos dice que Jesús le dijo: mujer, ¿qué nos va a ti y a mí en esto? Todavía no ha llegado mi hora. Pero la Biblia del lenguaje actual, que trata de hacer una traducción un poquito más actualizada en nuestros tiempos, dice esta Biblia, la de las Américas no, porque la Biblia de las Américas hace una traducción literal del texto griego. Esta traducción del lenguaje actual trata de adecuarlo al lenguaje de hoy. Dice la del lenguaje actual: madre, eso no es asunto nuestro. Aún no ha llegado el momento de que yo diga quién soy. Y ahí yo tengo conflicto con esa traducción, porque entonces tenemos que decir, cuando Jesús dice: mujer, no ha llegado mi hora, ese no ha llegado mi hora, lo que quiere decir es que Jesús diga de manera pública quién Él es. Eso es lo que quiere decir. Si analizamos nos vamos a dar cuenta de que no. Y tengo ahí mi conflicto. Y entonces tengo que preguntar: ¿qué significa aún no ha llegado mi hora? Yo no puedo analizar aún no ha llegado mi hora a la luz de Marcos, ni puedo analizar aún no ha llegado mi hora a la luz de Mateo ni de Lucas. Yo tengo que analizarlo en el contexto de todo el libro de Juan, para yo poder entender qué era lo que Juan quería que yo entendiera con esta señal que me está diciendo ya que es una señal y que hay algo detrás de la señal que yo debo detenerme a contemplar y a observar para yo ver lo que él quería que yo entendiera. Y quiero que veamos algunos versículos bíblicos para que podamos entender eso de aún no ha llegado mi hora. En el mismo Evangelio de Juan, Juan capítulo 4, versículo 21, Jesús le dijo: créeme, mujer, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Recuerdan la mujer samaritana. La mujer samaritana tenía un conflicto y ella decía: ¿dónde es que se va a adorar? ¿Es aquí o es allá? Y Jesús le dice: la hora viene cuando ni será aquí ni será allá. ¿Cuál hora viene? ¿Cuál hora? Juan capítulo 5 versículo 25 dice: de cierto os digo que viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oyen vivirán. Nuevamente nos está diciendo aquí Jesús en torno a lo que es la curación de un cojo, de un paralítico, y torna un sinnúmero de cosas que no quiero que la veamos ahora porque la vamos a ver luego.
Y en torno a todo eso que pasa allí, en torno a la impresión que causó, en torno a la perplejidad de la persona, en torno a la incredulidad de otro, en torno a todo esto, Jesús le dice, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Y recuerden que estamos viendo, aún no ha llegado mi hora y queremos ver qué significa eso de que no ha llegado su hora. ¿Qué significa eso? Juan capítulo 7, versículo 28 y versículo 29, versículo 30, dice: entonces Jesús alzó la voz en el templo, enseñando y diciendo: a mí me conocéis y sabéis de dónde soy. Y yo no he venido por mí mismo, más bien el que me envió, a quien vosotros no conocéis, es verdadero. Yo le conozco porque de él provengo y él me envió. Versículo 30. Entonces procuraban prenderlo. O sea, lo que Jesús acaba de decir, los que están escuchándolo han entendido que Jesús, con eso que dijo, se está igualando a Dios o se está haciendo Dios, y se indignaron, se llenaron de ira y de indignación. Y dice el versículo 30, entonces procuraban prenderlo, o sea, procuraban agarrarlo para matarlo, pero nadie puso su mano sobre él, porque todavía no había llegado su hora. ¿Ven cómo Juan es recurrente? No ha llegado su hora, no ha llegado su hora, no ha llegado su hora, no ha llegado su hora y no ha llegado su hora. Y estamos aquí en el capítulo 7. Ya en el capítulo 8, versículo 20, vuelve de nuevo. Y Juan nos dice, estas palabras habló Jesús enseñando en el templo, en el lugar de las ofrendas, y nadie le prendió. El mismo contexto, los discípulos, los judíos, los fariseos se incomodaron. Lo que él estaba diciendo lo hizo que se llenaran de ira. Se estaba igualando a Dios. Y nuevamente dice Juan que no lo prendieron, o sea, no lo tomaron, no lo llevaron preso. ¿Por qué? Porque todavía no había llegado su hora. 12:23. Y Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora. A la altura del capítulo 12, del versículo 23, entonces allí Jesús dice: ha llegado la hora que el Hijo del Hombre sea glorificado. Y el versículo 27 dice: ahora está turbada mi alma. ¿Qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Al contrario, para esto he llegado a esta hora. Y entonces nos damos cuenta lo que Juan nos está diciendo con todo esto. Poco tiempo después de este versículo bíblico, de esto que dice Jesús aquí, que ha llegado su hora, nos damos cuenta que él entonces es apresado y que va a la cruz. Ya ha llegado la hora. ¿Y qué yo voy a decir? Dice Jesús: Padre, sálvame si yo sé que yo vine para esta hora. Eso es lo que le está diciendo. Yo le voy a decir al Padre: Padre, sálvame si yo vine a este mundo para esta hora. Versículo 13, versículo 1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su hora para pasar de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el final. Juan capítulo 17, versículo 1. Jesús habló de estas cosas y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti. La hora ha llegado. Juan nos dice en el texto de nosotros, en el capítulo 2, le dice Jesús a su mamá: esto que tiene que ver conmigo y contigo, aún no ha llegado mi hora. Y ahora está diciendo en el capítulo 17, está orando al Padre y le dice: Padre, la hora ha llegado. Y esta es probablemente la última oración que Jesús hace. La vemos aquí en el capítulo 17. Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti. Entonces tenemos que llegar a algunas conclusiones, y es que esta hora tiene que ver con la razón de ser de su venida, con la razón de ser de su encarnación. Esta razón tiene que ver con su muerte, tiene que ver con la cruz y tiene que ver con su glorificación. Ha llegado la hora de morir por los pecados de muchos, y luego también ha llegado la hora de yo ser glorificado. Podemos decir que esta hora hace referencia al punto más alto del ministerio de Jesús. ¿Y cuál era el punto más alto del ministerio de Jesús? Juan va dando como señal durante todo su libro
aún no ha llegado mi hora. Y luego en el capítulo 17 es que Juan entonces nos revela lo que tiene que ver con su hora. Eso no solo tenía que ver con su muerte, tenía que ver con su muerte, tenía que ver con su resurrección y tenía que ver con su glorificación. Cuando él está diciendo, no ha llegado mi hora, no ha llegado mi hora de la muerte, de la resurrección y de la glorificación. Mujer, no ha llegado mi hora, le dice a su madre, y ella entendió lo que él le dijo. ¿Verdad que ella entendió? María tenía fe en su hijo y qué bueno que era así. María era una sierva de Dios y qué bueno que era así. Ella más que nadie sabía lo especial que era Jesús. Ella más que nadie sabía, porque el ángel se lo había dicho. El ángel le dijo que se iba a llamar Jesús porque iba a salvar a su pueblo de su pecado. Ella sabía con quién estaba lidiando. Ella vio todo lo que sucedió alrededor de la vida de Jesús. Ella, me imagino que a esta altura recordó a los magos, recordó todas las cosas que habían sucedido, pero a esta altura también tenemos que decir que es posible, y en esto coinciden todos los estudiosos, la mayoría de ellos, de que a esta altura ya José había muerto. Miremos nuevamente, mujer, ¿eso qué tiene que ver conmigo? Respondió Jesús. Todavía no ha llegado mi hora. Su madre dijo a los sirvientes, hagan lo que él le ordene. Fíjense que ella no se fue triste. Dije, ya mira lo que me dijo, ahora no lo va a hacer. ¿A qué se le parece eso? Un día me dice Brian, yo quiero que tú pintes la casa. No, yo no puedo pintar esto. Y que sí, ok, yo no puedo porque yo tengo muchas cosas y yo no lo voy a hacer. Y cuando tú termines de pintar, entonces yo voy a poner la cortina. ¿Entendieron? O sea, lo que yo dije que podía interpretarse como un no, ella no lo interpretó como un no. ¿Quiénes son expertas haciendo eso? Venga el 16 de febrero a la actividad de pareja, usted se va a dar cuenta. Usted se va a dar cuenta, porque desde hoy yo no me puedo meter en problemas. Parecería como que María doblegó a Jesús. Eso es lo que parece, eso es lo que algunas personas dicen, y no es así. Tampoco ella cambió la opinión de Jesús, no, tampoco es así. Y vuelvo y reitero que nosotros debemos ver esto como un acto de amor de Jesús por su madre. ¿Amaba Jesús a su madre? Claro que sí. Y esto tenemos que verlo como un acto de amor de Jesús hacia ella. ¿Recuerdan cuando Jesús está en la cruz? Allí está Juan, que es el mismo que está escribiendo. Y que Jesús le dice, ¿cuáles son las palabras de su hijo? O amigo, ahí tu madre. O mira, tú sabes que esa es mi madre, cuídala como si fuera tu madre. Que ella ahora no va a tener a nadie, solo te va a tener a ti. Jesús ahí se le entrega a su discípulo amado. Jesús amaba a su madre y era lo lógico y era lo normal. Y María creía en Jesús. Dejó los sirvientes en las manos más correctas. Y le ordenó a los sirvientes hacer todo lo que él le diga. Ese algo nos dice a nosotros que María no era cualquier mujer ahí. Porque ¿por qué tenían que llevarse lo que sirven de ella? Si ella era una visitante cualquiera. No era cualquiera. Ellos se llevaron de lo que ella le dijo. Versículo 6. Habían allí 6 tinajas de piedra, de las cuales usaban los judíos en su ceremonia de purificación. En cada una habían 100 litros, cabían 100 litros. Jesús le dijo a los que sirven, llenen de agua las tinajas, y los sirvientes las llenaron. Si fueran dominicanos, Juan que está escribiendo hubiese dicho, la llenó hasta el tapete o tepe. La llenó hasta arriba. O timbi, es una buena expresión dominicana. La llenaron timbi. Y todo el que leyó, nadie entendió. Los judíos usaban la tinaja de piedra. Y la usaban las tinajas de piedra para guardar el agua de la purificación. Porque a diferencia de las tinajas de barro, ellos creían que el agua en estas tinajas de piedra no se contaminaba. Eran tinajas grandes. Y cada tinaja de esta tenía la capacidad entre 65 a 90 litros de agua. O sea que las 6 tinajas tenían una capacidad
de 390 a 540 litros, llevándolo a galones, unos 145 galones. Era mucho vino. Yo sé que usted debe estar pensando, wow, si el pastor hiciera esos milagros para que lo haga en mi casa. Recuerden que el mensaje no está por encima, tenemos que ver el mensaje detrás del milagro. El versículo 8. Ahora saquen un poco y llévenlo al encargado del banquete, le dijo Jesús. Así lo hicieron. El encargado del banquete probó el agua convertida en vino sin saber de dónde ésta provenía, aunque sí lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua. Entonces llamó aparte al novio y le dijo: todos sirven primero el mejor vino y luego a los invitados, cuando ya han tomado mucho, entonces se les sirve el otro. Pero tú has guardado el mejor vino para el final. Y yo quiero que empecemos a ver los detalles. Vamos a nombrarlo por lo menos, porque el tiempo no me da. Por lo menos a nombrar algunos detalles que nosotros vemos en torno a lo que es esta señal. Número 1. Jesús está señalando la purificación externa que no sirve para nada, en contraste de la purificación que iba a ser producida por su muerte y por su resurrección en el corazón del creyente. Marcos capítulo 7, versículo 1 dice allí: se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido a Jerusalén. Ellos vieron que algunos discípulos de él estaban comiendo pan con las manos impuras, es decir, sin lavar. Pues los fariseos y los judíos ni se lavan las manos, si no se lavan las manos hasta las muñecas, no comen, porque se aferran a la tradición de los ancianos. Cuando vuelven del mercado, si no se lavan, no comen. Y hay muchas otras cosas que aceptaron para guardar, como los lavamientos de las copas, de los jarros y de los utensilios de bronce y de los divanes. Fíjense lo que nos da la señal, lo que nos está diciendo el texto, haciendo una aplicación sobre lo que Jesús está haciendo y lo que Jesús está apuntando con relación a lo de la purificación. No era limpiar las manos sucias, ese no era el punto principal, ni era el punto neurálgico, no era ese. El punto principal era que ellos tenían que limpiar lo que había dentro en el corazón. Y esa ceremonia a la que está haciendo alusión aquí Marco incluía que una persona tenía que venir a echar el agua. Cuando se le echaba el agua, ellos se lavaban las manos con los dedos hacia arriba, y el agua debía llegarle hasta las muñecas. El segundo paso era que después de eso era lo mismo: volteaban la mano hacia el otro lado, con los dedos hacia abajo, se le echaba agua también hasta las muñecas. Después una mano frotaba a la otra, y entonces ya ellos estaban limpios para ellos poder consumir los alimentos. Si no hacían eso, ellos no comían, preferían morirse de hambre. Dice el versículo 14: llamando así otra vez a la multitud, le decía: oídme todos y entended. No hay nada fuera del hombre que por entrar en él pueda contaminarlo, pero lo que sale del hombre es lo que contamina al hombre. Jesús vuelve de nuevo, y Jesús aquí en Marcos enfoca el problema principal que tiene el hombre, que no es lavarse la mano, no es la contaminación externa lo que va a llevar al hombre al infierno. Lo que va a llevar al hombre al infierno, lo que condena al hombre, es la contaminación interna del corazón. Y luego Jesús pasa a explicarle en el versículo 18, dice: y les dijo: así que también vosotros carecéis de entendimiento, no comprendéis que nada de lo que entra en el hombre desde afuera le puede contaminar, porque no entra en su corazón sino en su estómago y sale a la letrina. Así declaró limpia todas las comidas, menos la cebolla. Eso lo añadí yo. Versículo 20, y decía: lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque desde dentro del corazón del hombre salen los malos pensamientos, las inmoralidades sexuales, los robos, los homicidios, los adulterios, las avaricias, las maldades, el engaño, la sensualidad, la envidia, la blasfemia, la insolencia y la insensatez. Todas estas cosas salen de adentro y contaminan al hombre. La idea de los judíos era que todo lo exterior lo contaminaba. Jesús le está diciendo: no es así. La contaminación del hombre no viene de afuera, viene de adentro.
Y la limpieza a la que Jesús estaba refiriendo era a la limpieza del corazón. Y debo saltar algunas cosas y concluir. Lo segundo que veía, ya solo lo mencionaré. Juan nos está diciendo también con esta señal que Jesús tiene el poder de cambiar todas las cosas. Jesús cambió los componentes del agua y no era una agua que era agua pero sabe a vino, no, era una agua que era vino y que Él convirtió en vino. Era vino, pero no era agua. Pero que era agua, sí, pero que ya dejó de ser agua y ahora es vino. Jesús tiene el poder de cambiar todas las cosas. Jesús tomó el agua y la hizo vino. Y esto no es pura coincidencia lo que Juan nos está presentando aquí, que Jesús tiene el poder sobrenatural de cambiar las cosas. No es coincidencia, porque ya Él nos dijo en el primer capítulo, nos dice en el versículo 1, en el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Versículo 2, Él era en el principio con Dios. Versículo 3, todas las cosas por Él fueron hechas. ¿A quién nos está presentando? A un Jesús que es Dios, a un Jesús que es creador y que hizo todas las cosas. Fue Jesús quien creó todo eso. Y si Él fue quien creó todo eso, también Él tiene el poder sobrenatural para hacer lo que quiere, cuando quiere y con quien quiere. Jesús tiene el poder de transformar y Jesús tiene el poder de cambiar todo cuanto Él quiera sin que esto afecte su propio carácter. Él fue quien creó de la nada todas las cosas y ahora hace de agua vino. El poder transformador de Jesús no tiene límite. Dios tiene poder, Cristo tiene poder para cambiar y hacer las cosas que Él quiera. Y eso a nosotros debe llevarnos a reflexionar y debe llevarnos a nosotros a llenar nuestros corazones de gozo, que nosotros servimos a un Cristo poderoso, nosotros servimos a un Cristo todo suficiente, que tiene el poder, porque es Dios, de cambiar las cosas y hacer lo que Él quiera y lo que Él considere, siempre y cuando eso que Él quiere o eso que yo quiero que Él pueda hacer o que Él haga esté dentro del marco de su voluntad, esté dentro del marco de glorificarlo a Él, no que sea un capricho humano, porque a veces nosotros decimos, sí, Dios puede cambiar todo, Dios puede hacer todo, y eso que yo quiero que Él cambie no da gloria a Dios, eso es lo que hace que me engrandece a mí. No, empecemos a ver a Cristo, empecemos a ver su gloria, y Él tiene poder de cambiar y de hacer todas las cosas. Lo imposible Él lo puede hacer, siempre y cuando eso imposible Él mismo lo va a utilizar para la gloria y para la honra de su nombre. Dios no ha cambiado. No importa la situación que nosotros podamos tener, Cristo no ha cambiado. Cristo sigue siendo el mismo Dios poderoso, capaz de cambiar todas nuestras situaciones y tornarla para bien. Y el apóstol Pablo dice que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Nuestro Dios tiene el poder de tornar todas las situaciones difíciles y hacerlas para bien. ¿Y cómo Él va a hacer eso? Juan nos está diciendo que Él tiene el poder de cambiar lo natural a lo sobrenatural. Solo Él tiene ese poder. Es un Dios poderoso que puede hacer cambiar las cosas. Tenemos que reflexionar y pensar en eso. Dios va a hacer en nosotros conforme a su voluntad, conforme a su poder, conforme a su misericordia. Y nuestro Dios no tiene limitaciones. Él tiene el poder de cambiar las cosas. Hermano, Dios tiene el poder de cambiar las cosas. Hermanos, Cristo tiene el poder de cambiar las cosas. ¿Qué tú me puedes presentar en esta mañana? Pastor, usted porque no sabe lo que yo estoy pasando. Pastor, usted porque no sabe lo que yo estoy viviendo. Pastor, usted porque no sabe lo que yo estoy enfrentando. Mi Cristo tiene poder para cambiar todas las cosas. Confía en Él. Rinde tu vida a Él. Y nuestro Cristo tiene poder de cambiar todas las cosas. Oremos. Señor, gracias. Gracias por tu palabra, gracias por tu misericordia, gracias, Señor, por dejarnos ver algo de cerca, Señor, el poder majestuoso con que nuestro Salvador desplegó en esta tierra, Señor. Y ver que cada una de las cosas que hizo fue para dejarnos una enseñanza a nosotros.
Ayúdanos a ver este poder de Cristo. Ayúdanos a confiar en Cristo. Ayúdanos a depositar en Cristo nuestras cargas, nuestras dificultades, todo lo que nosotros somos, Señor. Ayúdanos, Señor, a que nosotros podamos confiar plenamente en nuestro gran Dios y en nuestro gran Salvador, Jesucristo.